Se fue la Gracias. pantalla. Entonces, hoy el tema es mediciones eléctricas. Vamos a hacer una introducción. También comentarles que me den unos minutos al final de la clase para comentarles cómo funciona la secuencia de clases en el Inge, se canal. le oye entrecortado. ¿Seguro? Y ahí, Tiene fallas el audio, ingeniero. confirman ahí. Se le escucha a veces entrecortado. Y se le va la voz, no se le lo que está diciendo, no hay secuencia. Ahí. 1, 2, 3, probando. Ahí Ahí sí. sí. Si algo me avisan, tranquilos. Miren, muchachos, les decía que me regalen 5 o 10 minutos al final para explicarles cómo funciona la secuencia en el canal de YouTube de cada uno de los módulos. Entonces, de esa manera ustedes puedan repasar, si necesitan algún instrumento de evaluación, lo solicitan. Y bueno, y pronto vamos a estar ya más organizados en mi página. Me interesa un poco que me ayuden con el canal en el sentido de las horas de visualización y de esa manera pues terminemos de cumplir. Ya está muy cerca, realmente, ¿sí? Aquí alguien se quiere conectar. Listo. ¿Me escuchan bien? Entonces podemos empezar. Nosotros pues ya hemos visto cómo se genera la energía, la cadena de producción de la energía. Eso pues se acostumbra a hacer con cada presentación, con cada nuevo módulo, para que quede afianzado el concepto. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo, no voy a entrar. Quedamos el jueves en unidades de medida, que sí lo íbamos a ver con un poco más calma, porque es lo que necesitamos para poder comprender, leer cables, leer placas de características, hacer eh, cálculos de regulación de calibre de acometida de conductor, ya sea monofásico, bifásico, trifásico. Y pues si usted no maneja y distingue un metro o una unidad o una magnitud, pues, y no arma una relación entre la magnitud, el nombre y el símbolo, pues le va a quedar difícil entender y aplicar las fórmulas. Es por eso, si todo tiene un porqué. Entonces, en las unidades de medida del sistema internacional, nosotros tenemos la longitud que se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, ¿sí? Así como el arroz lo medimos por kilos, libras, ¿sí? O la capacidad de una camioneta la medimos por toneladas y tienen un símbolo. Ese símbolo representa la unidad de medida, porque juega un papel fundamental, porque en las ecuaciones nosotros debemos operar con la misma magnitud en las fórmulas. ¿Sí? Podemos operar metros con milímetros. Sí, ambos son medidas de longitud, pero o eh, vatios con milivatios o con megavatios. Entonces, entender que debemos utilizar la misma magnitud en las fórmulas es el propósito de eso. Y nosotros podemos hablar, ya sea desde una unidad básica, ¿sí? Como manejamos el sistema decimal, pues nuestra unidad básica es 10 a la 1. 10 a la 1, matemáticos, si manejamos esas unidades de medida, esas magnitudes y esa forma de interpretar las cantidades, pues podemos ir hacia arriba hablando en hecto, en kilo, en mega, en giga, en tera, en peta,
y cada uno de esos escalones de magnitud, yo podría decirle a un transformador de 10 megas, no, ese transformador es de 10 millones de vatios. También se hace por practicidad matemática, ¿no? ¿Está ahí alguna pregunta? Ahora bien, aquí tienen una tabla para que la repasen de las magnitudes eléctricas que nosotros nos podemos encontrar en cualquier sistema, cualquiera, ¿sí? Hasta para los laboratorios. Los laboratorios de pruebas eléctricas, pues, manejan todavía mucha más información relacionada con esto. Los más importantes, veámoslas, corriente eléctrica, factor de potencia, ¿sí? Energía activa, energía reactiva, potencia aparente, potencia reactiva, tensión, resistencia, frecuencia. Es que casi es la mitad de esa tabla. Y decir que uno va a aprender electricidad desconociendo eso, o que sabe electricidad desconociendo eso, pues es una falsa premisa que uno se hace. De hecho, tuve la oportunidad en un proyecto de identificar a alguien que no había terminado la carrera por confundir los términos de resistencia y resistividad, rigidez dieléctrica y, y aislamiento. Y no tenía ni idea de lo que estaba hablando y me pude dar cuenta por eso. Me nombró los aisladores cerámicos no tienen resistividad. Y me explicó cómo era que tenían resistividad. Yo no le acerqué, pero me pude dar cuenta que el hombre no había terminado. La universidad había sido compañero mío, pero no había vuelto. Y cuando me lo encontré, me dijo que había vuelto, pero cuando yo no estaba. Y bueno, era mi interventor. De hecho, con eso pude anular ese interventor en una obra grande, una reforma eléctrica de prácticamente un pueblo. Entonces, dentro de los magnitudes eléctricas, nosotros tenemos unos múltiplos y unos submúltiplos, los que le hablaba ahorita. Nosotros cogemos la unidad, ¿sí? Y si nos vamos hacia arriba, tenemos múltiplos, si nos Ingeniero, vamos hacia abajo, tenemos submúltiplos. Señor, es que se le salió la pantalla otra vez. ¿todos están viendo la pantalla? No, Sí, señor. ahorita Claro que sí, señor. A veces Sí, se queda señor. pegado. Buenas noches para todos. Señor, Buenas noches, compañero. Profe, ¿me recuerda el nombre o el número del cuadro anterior? hora 5.1, el RETIE. El RETIE del 2013, ¿listo? Creo que ahorita está el del Ahora sí se le 2024. Cuando cerró quieran la buscar el pantalla, RETIE, ingeniero. cuando quieran el RETIE más actualizado, se meten al Ministerio de Minas y Energía, escriben RETIE, Ministerio de Minas y así que les sale directo. Ahí en Google. Sí. Googlean. ingeniero, otra vez se desconectó la pantalla. Sí, señor. A veces tienen que salir y volver a entrar. Bien, muchachos, entonces les comentaba. Sus múltiplos entonces y múltiplos cuando vamos y queremos expresar magnitudes en miles, en millones, ¿sí? En trillones. Y sus múltiplos cuando queremos expresar cantidades pequeñitas. Miliamperio, microamperio, nanoamperio.
Y miren que toda la base es decimal. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que es un submúltiplo? Porque el exponente es negativo. Exponente de la base. Entonces, ¿cómo se hace esa conversión de múltiplos? Miren que es para toda, eso aplica para todas las magnitudes. Y es estándar. Entonces, ¿cómo convertir los múltiplos a su unidad, ¿sí?, original? ¿Cómo pasar de megavoltios a voltios? Teniendo en cuenta que un kilovoltio son 1000 voltios y un megavoltio son 1.000.000 de voltios. ¿Sí? Puedo ir escalonando y pasarlo a kilovoltios y luego a voltios. O puedo pasarlo derecho. Y para convertir, ojo que esto es multiplicando, la unidad a submúltiplo se debe dividir. Bien. Mírenlo acá. Si yo quiero hablar de la unidad, identifíquenla acá, porque el número es muy grande, ¿sí?, en unidad, yo puedo expresarlo entonces en kilo, en giga, en tera, y así compramos los computadores y los celulares, ¿no? Es mega, la velocidad del internet, megas de velocidad, o espacio, ya hablamos de teras, de espacio en la nube. Entonces, eso no es por allá algo extraño o algo que no se maneja. Y lo mismo, podemos ir hacia abajo. Y aquí están los valores. Los valores, ¿y para qué sirven esos valores? Para multiplicar o dividirlos. Hacer una regla de 3. A ver, ¿cuáles son las reglas de 3? Y que eso sí quiero que se lo aprendan de memoria. Si yo quiero saber en kilovoltios cuántos son 800 voltios, miren cómo estoy construyendo la regla de 3. Yo quiero saberlo en kilovoltios y aquí dibujo una X porque desconozco. No sé qué es. ¿Y a cuánto equivale un kilovoltio? En voltios. A 1000. A 1000 voltios. Y son dos operaciones que ustedes tienen que hacer para hallar la X, que es lo que desconozco, ¿cierto? Quiero expresarlo en kilovoltios. Solamente dos operaciones. Y ojo con las flechas. Aquí multiplico y aquí divido. 800 por 1. 800. No saben la tabla del 1. 800. 800. Dividido 1000. Dividido. ¿Cierto? ¿Cuánto da? 0,8. 0,8 0.08 kilovoltios. kilovoltios. Bien, bien. Creo que si ustedes logran entender esto, no se vuelven a preocupar en la vida por hacer este tipo de conversiones, porque lo van a hacer muy fácil.
Digámoslo con potencia eléctrica. ¿Listo? Hacemos un caballo de fuerza, que también es potencia eléctrica, pasémoslo a vatios. ¿Listo? 746. Sí, la respuesta es 746 vatios. Pero ¿cómo llegar allá? ¿Cómo llegó allá? Por memoria, ¿cierto? Pero no por regla de 3. Muchachos, eso es súper utilizado en la industria. Entonces, Hagamos la operación, profe. si un caballo equivale a 746 vatios, ¿cuántos caballos son 5000 vatios? Aquí multiplico y aquí luego divido. 5000 por 1. 5000. Eso van bien, van bien. Sobre 746. 6,7. 6,7 caballos. Ese motor es de 6,7 caballos, pero en la placa dice que es de 5000 vatios. Entonces yo necesito llegar a los caballos porque por allá una fórmula me lo pide en caballos, ¿sí? Que no es capricho. Ahí estamos haciendo una conversión de unidades eléctricas. Bueno, yo no puedo poner aquí una resistencia, ¿no? Y combinar magnitudes. ¿Hasta ahí todo entendido? Muchachos, de verdad que si ustedes llegan a dominar señor. eso, tienen como un 20% de la carrera facilitada, ¿no? Facilitada. Aquí también vemos la ley de Ohm, la recordamos, la ley de Watt, Ley de Watt. esta es la relación entre Están las dos. Ohm, la ley de Ohm y Watt. La relación, por eso salen 12 fórmulas. ¿Sí? ¿Y dónde está la relación? Pues, por ejemplo, para hallar tensión, pues yo puedo utilizar la ley de Ohm o puedo utilizar la ley de Watt. Y puedo combinarlas con raíz cuadrada. Por eso se llama la relación. Salen 12 fórmulas de esa relación para poder despejar una de las variables cuando no tengamos una de ellas. ¿Está ahí entendido lo de magnitudes o necesitamos profundizar? ¿Hacemos otro ejemplo? Ahí entendí. Yo perfectamente entendí. Juan Pablo, todos. ¿O quiere que les dé? Mismo uno último, ¿listo? Hacemos unidades inglesas. Pasemos pulgadas. O sea, ¿qué está buscando? Algo que podamos verlo en la cotidianidad. Nosotros, por ejemplo, las varillas y ciertos elementos de construcción se piden en pulgadas. Una pulgada equivale a 4,7. 4 o 2,57. 54. 2,57 centímetros, ¿no? Ujú. Que es más o menos lo que mide el pulgar del dedo. 54.
desde la última falange. Ujú. Del dedo pulgar. Sí. Entonces, ¿cuántas pulgadas son 10 centímetros? ¿Y cómo averiguamos la X? Multiplicando. 25.4. Mire que es esencial plantear el dibujo, ¿no? Plantearla en un lápiz con papel. Obviamente cuando ya le coge ejercicio, pues directamente a la calculadora. Pero primero para dominar. 10 por 1, 10 sobre 2,57. ¿Cuánto da? Como 5, 4. Nadie me ayudó. Profe, la pulgada es 2,54, perdonen ahí la. ¿Sí? 54. Sí. Entonces sería 10 dividido 3,93. 3,93. ¿No? Sí. 3,93 pulgadas, porque yo lo que estoy averiguando lo pongo debajo, ¿sí? Y hago la equivalencia. La X siempre va debajo de la magnitud que estoy averiguando. Bien, hasta ahí, súper claro. En, en instalaciones y mediciones eléctricas también Profe, son... una preguntita. Yo tengo Sí, señor, dígame. profe, que he tenido una dificultad. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, a mí me iba muy bien en química, en física y en todo este tema. De hecho, en el IFEX el mayor puntaje lo tuve en física y en cálculo. Pero yo tengo un problema con el tema de aplicación, es decir, en las fórmulas a mí se me dificulta lograr discernir cuándo aplicar qué fórmula a qué operación. Ahí siempre he tenido ese Mm, problema. No sé si eso es un problema general en los estudiantes de matemáticas o soy yo que tengo ese problema de se me cruzan los cables ahí. Pues depende de lo que le piden, pues como me lo compañero, comenta, porque si le piden despejar son dos corriente, cosas. despejar voltaje, Uno, que no ha, no ha entendido bien el concepto, porque el concepto sale en la fórmula. ¿Sí? Yo creo que sí, Entonces, es el lo tema que en la teoría. realmente Me pierdo en la debe teoría. interiorizar es el concepto. Y ya con eso aprende a leer la electricidad de una forma mucho más sencilla. Y dos, el no estar en práctica constante. Como el cerebro es un músculo, aprende uno karate. Si uno no repite, no repite, no repite, no va mejorando la patada hasta llegar a ser un cinturón negro. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista y trato de aplicar eso para no envejecer. Sí, aprender todos los días, reforzar. Dar clases es precisamente ensayar la patada y las figuras que se hacen en karate, ¿no? Estoy haciendo una analogía un poco brusca, pero si usted se pone a ver, es eso. Se va volviendo un experto. Y además de eso, si uno quiere no confundirse con las fórmulas, el concepto, que la corriente son los electrones que fluyen, que la resistencia es lo que se opone a eso. Como son fenómenos que no se pueden ver, no se pueden percibir, tiene mucho de abstracto. Y es un tema hasta bien interesante, no me va a extender allí, ¿sí? Pero me pidiste más bien como Sí, una ayudar solución a a la entender situación que cuál es siempre mi has tenido. problema para saber cómo abordarlo, Ujú. sí. Entonces, miren que la filosofía que yo estoy tratando de seguir con las clases, dejarlas grabadas, abiertas en YouTube, es para eso, para que las miren, las consulten. eh, Ahí solucionamos chicharrones.
Y uno, o por lo menos también para estudiar, vi y me soportaba mucho en las clases americanas del universo mecánico. 20 minuticos, veía lo que tenía que ver, entendí, trataba de entender corriente alterna, corriente continua. Esos videos, esos 52 videos, si yo no los vi al menos unas 200 veces, créame que es poquito, más o menos. Entonces, es eso. Bien, entonces seguimos con simbología eléctrica. Un spoiler allí. Ustedes deben saber leer. Afortunadamente son dibujos muy sencillos. Lo que significa cada componente, cómo se dibujan. No son los únicos, se pueden representar por diversas normas que uno utilice. Entonces ya metámonos a una introducción de instalaciones eléctricas interiores. Aquí, ¿qué se va a ver? Se va a ver mucha reglamentación, requisitos de RETIE y NTC 2050. Básicamente son esos. Uno tampoco se tiene que profundizar allá en una cantidad de normas, ya los productos vienen fabricados, hay organismos de evaluación de la conformidad que le ayudan a uno a construir una instalación conforme a las normas. Y pues uno empieza desde lo más básico, ¿no? Interiores, un domicilio. A medida que usted domine calcular, por ejemplo, el conductor de la cometida, que es de lo más importante, el sistema eléctrico de edificación que se... Y cumpla con cómo instalar los tomacorrientes, los interruptores, la iluminación que va en paralelo, la domótica, porque ahorita hacen uso de sensores, las zonas húmedas, hacer un cuadro de cargas, dibujar o entender por lo menos un diagrama unifilar, que es donde uno dibuja solamente los elementos de protección y barrajes, cajas, para saber qué desconectar si va a hacer mantenimiento o algún cambio o alguna instalación, una ampliación. Entonces uno no necesitaría quitarle la energía a toda la casa, sino al circuito que va a intervenir. Además que pues se subdivide en circuitos la instalación interna para mejorar el control y la protección, disminuir los calibres y diferenciar, por ejemplo, el circuito de una ducha al circuito de artefactos pequeños o artefactos o aires acondicionados. Entonces, cada breaker que nosotros tenemos ahí en la casa está vigilante de un pedazo o de un equipo de importancia de la casa. Lo llaman ramales porque se desprenden del tronco que es la cometida y eso es más o menos lo que vamos a ver haciendo con test. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La cometida, muchachos. Sí. Que de hecho cuando uno está haciendo diseño es la última etapa, pero para ver cómo está compuesta una instalación eléctrica interior, todo comienza y nace del punto de red que uno se está conectando. ¿Y dónde está? En el poste o en una caja subterránea, pero lo común es en el poste, ¿no? Y ese cable tiene que llevar toda la corriente total que consume cada uno de los circuitos de los que les acabo de hablar. Allí se conecta el contador en serie, es decir, interrumpe las conexiones, ¿sí? Y se conecta al tablero principal donde están los breakers. En caso de que sea una instalación estándar, pequeña, de una casa, pues
¿Qué tiene una casa? Una lavadora, de pronto una motobomba, bien, una nevera, una freidora, ventilador, un aire acondicionado. Entonces, todo eso se llama carga y todo eso lo debe alimentar en su trato. Imagínese donde se prenda todo al mismo tiempo, que obviamente nunca va a ocurrir. Es una situación que es muy difícil de presentar y para ello existen los factores de demanda. ¿Listo? Entonces, entender todo eso y calcular ese cable de acometida es lo más importante. Pero es lo último que uno calcula. Primero empieza por los ramales, distribuye de acuerdo al plano de planta y a los requisitos del red y de instalación de NTC 2050 van a ver que es muy fácil. Simplemente es empezar a dibujar con distancias, ¿no? Manteniendo distancias, manteniendo zonas. Pero sí quiero que se saquen un poco de la cabeza de que eso es difícil, de ingeniería, que, que mejor no lo aprendo. Dice, ¿cuál es la segunda etapa después de la cometida? De llegar al tablero. El cableado de los circuitos. Llegamos al centro de carga, pasamos por el medidor, venimos de la red y llegamos al centro de carga. Aquí estaría el poste y ese es el camino que sigue. Vamos con unos cablecitos por acá. Señal de entrada, señal de salida. El que yo haga una línea no quiere decir que sea un solo cable. Además de eso, ¿qué tiene una instalación eléctrica súper importante? La conexión a tierra, el polo a tierra o esa varilla que enterramos allí para armar un punto de referencia, el cierre de todos los circuitos y un drenaje o inodoro, porque por ahí se drenan las corrientes, las tensiones que no queremos que nos afecten. Entonces, brinda una seguridad a la persona contra contacto directo y otros factores de riesgo. Entonces, ¿es importante o no? Claro que es importante. Bien. ¿Qué pasa? Que es menospreciada porque es muy fácil instalar, aunque no diseñar. Entonces, el cuadro de cargas. El cuadro de cargas es lo que uno inicia haciendo en una instalación después de dibujar. Voy a pasármelo aquí, no lo voy a estudiar todavía porque no es el orden. Quiero que vean la secuencia de cómo se concibe una instalación eléctrica. Bien podría yo ponerme a explicarles GFSI, cositas que ya hemos visto, reglamentos, cosas por el estilo, pero yo quiero que ustedes contextualicen qué vamos a hacer paso a paso y qué necesitamos para hacer esos dibujos, esa instalación, esas mediciones, tener en cuenta los requisitos. Para empezar, uno no dibuja el plano de la casa, lo dibuja un arquitecto, un ingeniero civil, nos lo deben pasar. Una vez tengamos el plano de planta, el plano de perfil también, para saber las alturas, y el plano de planta como si estuviéramos parados en el techo, procedemos a ubicar los elementos de los circuitos eléctricos, teniendo en cuenta dónde queda la cocina, el lavadero, y teniendo en cuenta los requisitos de distancias, de ubicación, de cubrir áreas. Bien.
y de instalaciones que se deben hacer con circuito individual. Cálculo de cargas de la instalación. Aquí es donde entra entonces el cuadro de cargas, obviamente, mire, de la instalación. Luego viene el dimensionamiento eléctrico. ¿Y qué contiene ese dimensionamiento? Selección de los conductores, muchachos, y selección de las protecciones. Del tablero van a salir unas protecciones y unos conductores hacia dónde, hacia la carga. Yo esto lo puedo dibujar así horizontal, vertical, o lo común es hacerlo horizontal. Para luego, mire, a lo último, hacer el cálculo de la acometida principal del alimentador, el grosor de ese cable. Claro, va por una tubería, pero la tubería la calculamos a partir de eso. Por último, entonces, dibujamos el diagrama unifilar de la instalación. Utilizamos para dibujar ese diagrama bastante el cuadro de cargas. Después de haberlo balanceado, si es trifásico, y de esa manera quiero que ustedes sean conscientes de hacia dónde vamos. ¿Preguntas hasta ahí? Para eso pues podemos realizar un taller. Obviamente no lo voy a bajar hoy, pero pues ustedes, la idea es que teniendo en cuenta que aquí es el punto de conexión de red, puedan establecer dónde van a ubicar el tablero de distribución con las protecciones, de ahí desprenderse después de haber dibujado los tomas y la cantidad que necesitan por área con los ramales y protegerlos también, ¿no? Aquí necesitamos hacer varios dibujos. Este es el plano de planta. Profe, una preguntita. El tema de luminarias está definido por el RETIE más o menos cada cuánto debe haber una lámpara o un bombillo. Está definido por el Retilab. Y se hace el cálculo de iluminación. Ese es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, Retilab. También está en el Ministerio de Minas. Lo que pasa es que, David, para las casas e interiores, los requisitos no son prácticamente ni obligatorio cumplimiento. Yo tengo Son una temas preguntita, externos. señor ingeniero. Ingeniero, ¿Sí, señor? una preguntita. Sí, señor. Yo haciendo una comparación con las instalaciones de por allá de la costa, como yo soy de allá de la costa, con las instalaciones de por acá del valle y otras partes, ¿no? Ujú. La caja de circuito, o sea, la brequera, exactamente en qué punto de la casa debe ir, en la cocina o en la puerta o detrás de la puerta de la salida a la calle. Qué buena pregunta. Miren, muchachos, si ustedes quieren, lo pueden poner en la cocina, porque casi siempre queda en la mitad de la casa. Sin embargo, hay una fórmula que realmente no me acuerdo ahorita, pero sé que existe una forma de calcular el centro de carga, que busca que eh, los tramos sean los más cortos y que el calibre del conductor sea lo más uniforme. Esa sería la forma exacta. Es un procedimiento, no se aplica mucho porque casi siempre también tenemos en cuenta la estética, ¿no? Colocar un tablero de circuitos en la sala e independientemente de donde lo coloquemos, pues debemos hacer el cálculo con la longitud máxima del último toma o punto de ese circuito.
Además, bueno, económicamente usted dice, bueno, y llevo el cable de acometida hasta acá, hasta la cocina o hasta el patio, pues es el cable más grueso y el más costoso. Entonces, son varios factores, ¿no? A la final no importa. En Pero, instalaciones domiciliarias, pequeñas, casas estándar, no es tan ingeniero, que vayas a incumplir algo parecido. y No si lo requisito. vemos y si lo vemos hasta cierto punto de vista, o sea, en tema de seguridad, en caso de que los breques de pronto fallen por X y Y motivo, en un cortocircuito que se prenda, usted sabe que la gente siempre corre a la calle. Entonces, hasta cierto punto de vista, en tema de seguridad, yo pienso que lo ideal sería en la puerta de la salida a la calle, ¿no? O en el contador. Puede ir un breque de seguridad. Fin de corte. Pues digamos que todas las instalaciones aquí en Bogotá tienen el pin de corte debajo del contador, ahí mismo. Ujú. Pero digamos que hay un concepto en la construcción y es que la arquitectura prima sobre la ingeniería. En este caso, como esto también es ingeniería, Claro, debe siempre la arquitectura estar por encima. Es decir, que hay que mirar siempre el espacio para que arquitectónicamente no se vea invasivo ni afee los espacios. Por eso el ingeniero hablaba de lugares muy es, Se va específicos como también la mucho la cocina. arquitectura. sí, Por ejemplo, el es arquitecto que puede decir, esta eso, casa, me disculpan, esta casa va a tener eh, cuarto de planchado y de lavado, y un espacio independiente, y esas áreas se suelen utilizar para ubicar la parte eléctrica y todo lo que comanda la casa, ¿sí? Porque pueden tener otros servicios, ¿no? Calefacción, claro, piscina, jacuzzi, ya cuando es casa de traqueto. Entonces, puede ser, No, necesito ponerle el o, spoiler. Muchachos, o a casa la de final electricista. me dejan un poquito para terminar y alcanzar a dar una guía ahí con el canal de YouTube. Iba a decir eso. A Yo la tenía final, una nosotros, ¿qué preguntita. tenemos que hacer? Ubicar los elementos, terminar con un plano de planta, con el reparto de los elementos eléctricos, interruptores, tomas, bombas, jacuzzi, iluminación perimetral, garaje, el motor para el garaje que se abre automáticamente cuando llega el carro. Todo eso, sí, lo debemos dibujar en un plano de planta, y el otro dibujo, el final, como ustedes lo pudieron ver, es el de diagrama unifilar, que le va a permitir identificar los puntos de corte de los circuitos para entrar a hacer mantenimiento o cualquier reforma a la instalación. ¿Bien? ¿Y qué carga alimenta? Aquí uno le coloca el nombre de la carga a la nevera 1, la nevera 2, el aire acondicionado, la cocina, tomas generales. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que hay que prácticamente llegar, y también pues presentar cómo hizo los cálculos, la memoria de cálculo para llegar a esos dibujos. Cuadro de cargas y toda la cuestión. Entonces, habiendo contextualizado esta introducción a instalaciones eléctricas, dándole como un tiempo a que mañana domingo se conectan muchas más personas, muchachos, quiero presentarles o indicarles cómo se leen secuencialmente las clases en el canal. Entonces, si ustedes van al final o en el medio, donde sea, ustedes van a ver que yo nombro las clases, y de hecho, como están organizadas por fecha, yo nombro las clases por módulos. Tenemos 6 módulos, entonces, cada clase, la 1, la 2, la 3, la 4, corresponde a un módulo. Siempre va a ir
va a ir el nombre de la clase, el nombre del módulo y de hecho el nombre descrito de ese módulo. El sexto es de diseño de soluciones de energías renovables, así lo llamaban en ese tiempo. Pero si ustedes van a las recientes, por ejemplo, bueno, para que sea el mismo, módulo 6. De hecho, apenas vamos en la mitad de otra secuencia de los 6 módulos. Yo cada año hago entre 3 y 4 secuencias, es decir, repeticiones. Por aquí está. Básica, puestas a tierra. Eh, permítame, permítame, me ubico de nuevo. Aquí en videos, entran al canal, van a ver entonces organizados ya con esta imagen cada curso. Aquí empezamos con electricidad básica, este es el módulo 1, la clase 4. La clase 1 empieza desde acá. Listo. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6 de electricidad básica. Aquí ya empezamos el módulo 2, sino que me lo llamaron curso la persona que me ayudó. Igual es distintivo del módulo 2. Componentes y elementos eléctricos, si ustedes ven aquí llegamos al final del segundo módulo, la clase 9. Quedaría pendiente subir la 10 y la 11, que son, pues, que fallaron las grabaciones, por eso tendría que reemplazarlas con unas anteriores. Pero lo que quiero que cojan es que ustedes puedan O, identificar el orden, la secuencia, como trato yo también de ir o repetirla, cada profe, módulo. para que quede fresquita. Voy a compartir esta que sí salió bien, ¿no? A esa la hicimos prueba. Uf, imposible donde haya salido mal, porque aquí tengo el micrófono puesto. Y si no, pues buscamos otra estrategia para hacerlo, listo. Chicos, son ya prácticamente la hora. Les agradezco, nos vemos mañana. No olviden visualizar, dar like si les gusta Profe, una y, preguntita. y los aportes, ¿no? Importantes los aportes. Van completando que ya hay muchos que se han graduado. No sé qué. Ingeniero, Yo también tengo una feliz preguntita, noche yo para también tengo una todos. preguntita. Sí, está Dios que me se los desconecta. bendiga. Si se desconecta, me disculpan, ¿sí? Buen descanso. Señor. Bueno, los dejo mañana, nos vemos. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas Feliz gracias noche, por compañeros. asistir, la paciencia. Aquí estamos, seguimos, continuamos.